Claro, te diría, a ver, en toda línea de trabajo psicológico, incluso en psicoterapia lo podemos ver así, está la línea, una forma de simplificarlo es entender cuando trabajamos para resolver problemas, el deporte el más típico sería la ansiedad competitiva, ¿no? Y bueno, eso es la línea de trabajar de 0 a 5, trabajar para que la persona esté en un estado más o menos bueno de bienestar. Pero luego está la línea de optimizar. Optimizar implica que trabajar como de 0 a 10 para que obtenga o para que esa persona sea capaz de obtener su máximo rendimiento. Entonces, claro, para eso seguramente hay que entrenar tanto técnicas como estrategias y factores psicológicos, pues que como te decía, que como no se tienen en cuenta habitualmente en el entrenamiento, pues los deportistas suelen carecer de ello. Quiero decir, si lo tienen es porque básicamente alguien se ha ocupado o porque lo han trabajado individualmente, pero si no se ha dado un trabajo sistemático, pues muchas veces no existe, ¿no? Entonces, ¿qué influye? Lo que más influye seguramente es todo lo que tiene que ver con los niveles de activación, porque es lo que más influye sobre el rendimiento. Y después te diría que como gran grupo, que tampoco es independiente del nivel de activación, está lo que llamamos la regulación emocional. Todo lo que tiene que ver con cómo las emociones pues influyen sobre el rendimiento y sobre el bienestar del deportista, ¿no? Y claro, pues como te decía, si es algo que dejas un poco al aire, pues a veces se crean muchas dificultades con eso y si no lo trabajas, pues obviamente es algo que tira en contra. Entonces, desde ese punto de vista siempre lo entendemos como que el entrenar estas capacidades psicológicas lo que hace es potenciar lo que ya hay, ¿no? Como de la otra forma, no entrenarlas, pues seguramente lo que hace es dividir o restar lo que ya tienes, ¿no? Entonces, bueno, hay muchísimos ejemplos creo que todo el mundo que haya practicado deporte de una forma consistente sabe cómo afecta la motivación, sabe cómo afecta la ansiedad, sabe cómo afecta también los factores de grupo. No es lo mismo el deporte individual que uno colectivo, entonces, y sabe cómo afecta también, por ejemplo, la relación que tengas con el entrenador. En fin, hay mil cosas que realmente son variables psicológicas que están afectando al desempeño deportivo, ¿no? Y ya te digo, está la parte del rendimiento y está la parte del bienestar. Lo suyo es que vayan de la mano. Hay que entender también que por muy bueno que sea alguien, es una persona. Tendrá momentos donde esté cansado, desmotivado, tendrá momentos donde quizá no se sienta a gusto, pues como te decía, con el equipo, con los entrenadores. O sea que ni siquiera depende como tal de la calidad individual del deportista, ¿no? Sino que muchas veces, pues claro, el factor psicológico es lo que hace que rinda ese ajuste, ¿no? Que esté bien mal adaptado y que todas esas variables vayan en una línea, pues al final es un poco lo que determina su rendimiento. Entonces, claro, no se puede tampoco idealizar en ese sentido, ¿no? De que como, bueno, eres profesional, nunca tienes momentos malos o siempre vas a tener un rendimiento estándar. Eso es muy relativo, incluso con futbolistas, que estamos hablando de gente que puede vivir de ese deporte, que hay muchísimos deportistas profesionales que no pueden vivir de su deporte y obviamente pues también se ven afectados por esa circunstancia. En el caso de un profesional lo dudo mucho. Y lo dudo mucho porque obviamente ellos están muy orientados a la competición, haya más público o haya menos público, saben que ahí se la juegan y ellos o ellas lo que quieren es ganar en ese momento, ¿no? Y entonces, claro, su atención se dirige normalmente a lo que están haciendo. Sí que es verdad que te decía, puede tener un efecto a ese nivel de que, bueno, pues igual que cuando puedan estar bajando un poco el ritmo, quizá esos murmullos de la afición o esas... esos gritos de ánimo les puedan influenciar y en este caso no lo van a tener. En este caso, pues, les puede influenciar quizá lo que diga el entrenador, pero bueno, lo lógico es que se regulen ellos mismos, ¿no? En esa situación y que estén enfocados. No creo que estén para nada con la mente en blanco o en una burbuja. Están a lo que tienen que estar, que es jugar, y tampoco creo que sea como un entrenamiento, porque en un entrenamiento tú puedes plantear que tienes rivales, pero los rivales son de tu propio equipo. Claro.
Pero en este caso, obviamente, no es lo mismo jugar contra la gente de tu equipo, por mucho que te tomes en serio ese entrenamiento, aunque sea un partido de simulación, que jugar ya en el propio campo, porque aunque no esté el público, es el campo donde juegas, ¿no? Como ver las gradas y ver las dimensiones, ¿no? Y obviamente tienes un rival, tienes los árbitros, o sea, tienes muchos elementos que están presentes en el juego que realmente te hacen conectar con la situación del partido, ¿no? Y pasando Yo creo que ahí sí, obviamente eso se puede ver como que es un hobby, algo que te hace disfrutar o algo que te hace también desconectar de tus, ¿no? Porque obviamente si tu atención se va a eso, desconecta de otras cosas, ¿no? Pero también está el factor, creo, de catarsis, ¿no? De que en esas situaciones donde hay un factor de grupo importante, pues bueno, te ves como habilitado, en cierto modo, pues para expresarte, para soltar, no sé, toda tu intensidad emocional, ¿no? Entonces, claro, si no lo tienes, pues diría, si no lo tienes, obviamente puedes seguir viendo fútbol, aunque sea por televisión, y puedes seguir teniendo esa afición, pero quizá lo otro tengas que sustituirlo con otra cosa. Quiero decir, porque eso no lo vas a tener, claro. Muy difícilmente, si ya pierdes la presencia del campo, ¿no? Te hablo un poco de ese sentimiento de estar ahí como en unidad y como que todo el mundo está para lo mismo en ese lugar, ¿no? Entonces, igual que puede ocurrir en un concierto. Yeah. Que sabes que de alguna forma hay una identificación porque todo el mundo está allí para ver lo que tú estás viendo, pero claro, eso obviamente en tu casa no lo vas a tener. En el radicalismo o en ese tipo de afición desmedida, que además es muy característica del fútbol, no quiere decir que no existan otros deportes, pero pasa más en el fútbol, hay que entender que realmente es como que la gente que promueve ese tipo de comportamiento o esos disturbios, en el fondo no están allí como aficionados al fútbol. Quiere decir, es como utilizan eso como una excusa. Una excusa pues para dar salida a sus frustraciones o a su malestar o, como diríamos, pues para liarla, ¿no? Yo soy muy consciente, porque he trabajado en ese ámbito, de que los grupos de ultras muy comúnmente ni siquiera ven el partido. Así te lo digo. Es como acuden al campo y muchas veces no se enteran de cómo está el partido. ¿Por qué? Porque están a otra cosa. Su atención no está en ver si su equipo gana o si juega bien o si juega mal. Están allí para enfrentarse a la otra afición, para generar algún tipo de conflicto que les permita pues dar salida a su violencia. Entonces, claro, para esto te da igual que te dejen entrar al campo, ¿no? Por eso mismo lo que sucedió ante la final es un poco indicativo de ese tipo de conducta, ¿no? Como a que ellos ni siquiera creo que vieran el partido, ¿no? Como estaban allí a otra cosa. Igual que ocurre, pues, no sé, por ponerte un ejemplo fuera del deporte, por no ponerlo como que es algo propio del deporte, es lo mismo que puede ocurrir en una manifestación de cierto tipo, donde hay un grupo de radicales que vayan allí y que ni siquiera son o estén de acuerdo con lo que se vaya allí a manifestar, ¿no? Ellos van a esa manifestación con otra intención, que es promover algún tipo de conducta violenta, generar disturbios, o incluso saquear, como se ha visto, ¿no? Lamentablemente, pues bueno. Entonces creo que hay que desligar ese tipo de comportamientos de lo que es el deporte en sí, o lo que es el vamos a decir, el aficionado general. Entiendo que el aficionado general va allí a disfrutar del partido, a animar a su equipo y a pasárselo bien, no a montar un disturbio ni a generar conductas violentas ni lesivas para otras personas.
Sí, seguramente la parte de apoyar a un equipo o a un club, que muchas veces también entendemos que ni siquiera una persona es de un equipo, por decirlo de una manera, porque le parezca que es mejor o peor, sino porque está vinculado a temas más sentimentales, ¿no? Como lo típico es de, bueno, tú eres del Madrid, no del Barça, en caso de que no tengas un equipo de tu ciudad, pues porque tu padre es del Madrid y de pequeño veías los partidos con él y como tienes esa historia, ¿no?, en ti, pues está vinculado a un factor emocional y eso está bien, ¿no? Quiero decir, eso no es problemático de ninguna manera. Lo que es problemático es, bueno, hacer de eso una especie de guerra, ¿no? Que los medios de comunicación lo muestren, también lo entiendo, porque es un tipo de comportamiento que hay que denunciar. O sea, como todo lo que realmente no es bueno, creo que es bueno que se vea que no es bueno y que existe, ¿no? Y que hay que tomar medidas contra ello. De hecho, ya hubo, pues, hace bastantes años, un esfuerzo grande por parte de la mayoría de los clubes de precisamente abolir a todos aquellos grupos que bajo el escudo o la bandera del club pues eran grupos radicales, ultras y demás, ¿no? Entonces hubo un esfuerzo grande por separar eso porque realmente, bueno, es un poco lo que te decía, se aprovechaban de ese contexto pues para llevar a cabo sus acciones, ¿no? Entonces, claro, cuando sigue pasando, pues entiendo que también es como que hay que seguir esforzándose por separar un poco la violencia del deporte, porque el deporte, creo, en ese sentido no es violento, todo lo contrario. Incluso los deportes de lucha, donde existe violencia y existe agresividad y existe agresión, esa agresión está regulada. Por supuesto que les afecta, sí. Además, bueno, existen varios tipos. Esto además está muy investigado en psicología del deporte. A ese tipo de padres muchas veces les llamamos entrenadores en la banda, ¿no? Porque es como no paran de dar indicaciones a sus hijos de lo que tienen que hacer en el campo y de corregir los posibles errores y demás. Y además de una forma como muy fanática, por decirlo, ¿no? Como no ven el total de lo que hacen los demás, ¿no? O de lo que hace el equipo, ven lo que hace su hijo y poco más, están ahí como muy focalizados en eso. Y eso es muy negativo para un niño, porque se le está juzgando y evaluando constantemente su rendimiento, cuando en realidad el deporte base es para formar, no es para rendir. Hay que entender que el rendimiento es para el deporte profesional, que es cuando tú ejerces eso ya con una madurez y cuando tienes el nivel técnico y físico suficiente para ejercerlo de esa forma. Pero claro, mientras no estés en ese nivel, estás en formación. Y si estás en formación, lo último que necesitas es que te vayan señalando y además sancionando cualquier error o cualquier cosa que no hagas bien, porque si no te equivocas no aprendes. Entonces, si estamos hablando de formación, tiene que ser posible equivocarse, porque mediante el error es mediante lo que el niño aprende. Entonces, claro, si cada vez que comete un error se le sanciona, ¿sabes lo que aprende el niño? Nada. Eso no es lo mío. Claro. Lo que provoca eso es abandono. El niño se frustra y abandona el deporte. ¿Por qué? Porque no es divertido y tiene que ser divertido. Afortunadamente, como te decía, ¿es el típico padre? No creo que sea el típico padre. Es un tipo de padre. Pero hay otro tipo de padre, ¿no? Que es el que va allí, anima a su hijo, le recompensa por el esfuerzo, le dice si se lo ha pasado bien y luego le compra algo para almorzar después del partido y le aplaude lo que haya hecho bien, ¿no? Entonces, pues básicamente la idea sería como limítate a eso, limítate a apoyarle, limítate a premiarle el esfuerzo e incluso de alguna manera pues a recompensarle cuando creas que lo ha hecho bien. Pero poco más. Para corregir los errores ya está el entrenador.
Y es más, pagamos a alguien que se supone, ¿no? Los padres que llevamos a nuestros hijos a entrenar a algún sitio, estamos pagando a ese entrenador o a ese club porque se supone que tiene más conocimientos que nosotros. Si pretendemos saber más que el entrenador, entonces no deberíamos de hacer, ¿no? De pagar para llevar a nuestros hijos a que les enseñen algo. Desde ese punto de vista es muy absurdo. Entonces sí, creo que eso es algo que también a los padres, lamentablemente, también hay que educarlos. Y actual. Efectivamente, creo que los niños que estén sometidos a ese tipo de presión externa, pues obviamente se van a sentir liberados, ¿no? Como por fin puedo jugar sin que me estén persiguiendo todo el rato, como si he hecho una cosa o si tendría que haber hecho otra. Obviamente el entrenador está ahí para corregirles, que muchas veces ni siquiera les va a corregir en el partido porque para eso están los entrenamientos, ¿no? Si es un buen entrenador. Entonces, lo lógico es que los niños que tienen ese tipo de padres, desde luego, se sientan liberados, que jueguen con menos nerviosismo, que estén más relajados y que se lo estén pasando mejor. ¿No? Pues que lo hagan a poder ser pudiendo cumplir las medidas de seguridad, ¿no? En el sentido de que con mayor distanciamiento o en grupos más reducidos. Y a ver, yo entiendo que a lo mejor en algún caso, pues como el que hablabas del Cádiz, existe una necesidad de celebrar el título, si no es una cosa muy habitual y demás. Pero también estamos dejando de celebrar muchas cosas, ¿no? Porque realmente como, bueno, no es una cuestión de vida o muerte, celebrar un título o un ascenso o cualquier cuestión de estas, y realmente como lo que tiene que priorizar es la salud, la propia y obviamente la de los demás, ¿no? Entonces creo que eso simplemente es de sentido común.